tú buscando un camino. Y como bien la palabra misma nos lo dice, nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. Irlita, cuando tenemos un problema de tipo legal, que es tan fácil en República Dominicana, cuando tenemos una situación que involucra a otros y nos vamos a la disputa, nos vamos a la situación en que la justicia tiene que ver quién tiene la razón, ahí va a entrar ahora una institución que nos llena de orgullo, que es la Oficina Nacional de Defensa Pública con su directora, Laura Hernández. Doctora, bienvenida a Siguiendo Sus Huellas. Gracias por la invitación. Que gracias a Dios, una mujer de fe. Una mujer de fe. Una mujer que desde muy jovencita está en los medios inclusive, allí de la mano de la gente de la Anunciación. Sí, de la Casa de la Anunciación. Y de la Casa de la Anunciación, de el Padre Emiliano y toda esa gente, el Lumen 2000. Y por eso pues nos llena aún más de alegría de saber que ella es la que está a la cabeza de algo tan importante. Así Y explícale a la gente. No, tú no. Vamos a preguntárselo a ahí ella. viene, que si usted no entendió en detalle lo que yo inicié en esa pequeña introducción, Laura Hernández nos va a decir qué hace la Oficina de Defensa Pública, caramba. Bueno, la Defensa Pública es una institución, es un órgano constitucional cuya misión es asistir a todas las personas que por cualquier causa no tienen un abogado y a las cuales se le pudieran imputar unos cargos, o sea, cualquier persona que está siendo perseguida, el aparato punitivo del Estado, llámese fiscales, policía, el mismo Estado que te persigue te tiene que garantizar tu derecho de defensa. Wow. Y hay mucha gente en nuestro país que no tiene recursos económicos, o incluso, como yo siempre pongo ejemplos, hay personas que pueden tener recursos y no conocen un abogado. Un extranjero que es detenido en el aeropuerto, el Estado que lo está acusando puede tener dinero, pero no conoce a nadie en el país donde está llegando. Entonces, ahí interviene la defensa pública, cuya misión es justamente garantizar los derechos de las personas que por cualquier causa pueden ser imputadas. Pero eso suena como a película, doctora, ¿verdad, Irlita? Claro, yo eso nada más lo había escuchado en televisión, cuando entra una persona a la cárcel y le dice, si usted no tiene un abogado, nosotros le vamos a conseguir uno. Ah, eso es. O sea, realmente yo pensaba que eso era de película y me sorprendo porque la verdad no lo conocía. ¿Cuándo fue creada esta institución? Mira, la Defensa Pública fue creada en el 2003, comenzó a gestarse desde el 2002, justamente porque iba a entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, que era de tipo acusatorio, o sea que tiene que haber una parte que acusa. El que ha sido tan criticado. Bueno. Sí, pero el problema es que le echamos, ese es otro tema, pero le echamos la culpa a las leyes de problemas que son más bien sociales. El derecho penal interviene luego que pasan los acontecimientos y una gente no roba o deja de robar porque un código diga que aumentaron las penas. Eso tiene que hablar de educación, es multifactorial, de falta de oportunidades para los jóvenes, de deportes, de muchos valores que los que somos cristianos creemos en dar oportunidad a la gente, un joven que tiene oportunidad de educarse, de formarse, de conseguir un trabajo después que se educa con tanto esfuerzo, pues no va a delinquir. Pero en caso, muchas veces, acusaciones reales o incluso injustas, la defensa pública va a intervenir. ¿Cualquier tipo de acusación? Cualquier tipo de acusación. A diferencia, por ejemplo, de una ONG que puede elegir qué casos asume, o un abogado, que yo como abogada privada podía decir, bueno, yo asumo tales casos, estos no. En la defensa pública, éticamente, no podemos rechazar ningún caso. ¿Por qué? Porque estaríamos juzgando a priori a una persona. Hay algo que en derecho se llama, y en nuestra Constitución, el principio de inocencia. Una persona es inocente hasta que sea condenado en un juicio público, oral y contradictorio. Lamentándolo mucho, en nuestro país muchas veces en los medios de prensa se debate tanto los procesos que le ponemos un estigma a las personas y muchas veces luego puede salir en libertad por ser inocente, ¿no? Pero ya, públicamente, de alguna manera, todos hemos visto en la prensa y esta persona ha sido señalada. Entonces, naciendo en el 2003,
dentro del Poder Judicial, porque entendía el Poder Judicial que no iba a poder entrar un sistema acusatorio sin pesos y contrapesos que deben de tener, comienza a gestarse la creación de la defensa pública, que comienza a funcionar en el 2003. O sea, que pertenece al Poder Judicial. No, a partir del 2010, la ley prevía que a los 5 años iba a ser una institución independiente. Totalmente independiente. Así es, porque de hecho el juez tiene un rol neutral. El Ministerio Público realmente su principio debería ser, no lo es, no solo acusatorio, sino siendo el representante de la sociedad, también alguien que es imputado, es parte de la sociedad. Juez y parte, como dicen. Pero en este sentido es muy parcial en la acusación, y entonces la defensa pública interviene para ser, como yo digo, la voz de los que no tienen voz, de los que a veces en términos sociales podemos llamar delincuentes, pero en términos reales alguien que puede estar acusada, incluso injustamente, y aún esté acusada con pruebas, la defensa pública no juzga a priori, sino que defendemos las garantías en este proceso. Doctora Hernández, ustedes se han convertido ya en una etapa de madurez, porque ya son maduros, ¿eh? Después de tú pasas de 10 años en función pública, tú tienes cierto nivel de madurez. En un defensor del pueblo, pero con fuerza. El rol del defensor del pueblo es distinto al del defensor público. El defensor público debe de intervenir en las acciones que un ciudadano hace contra la administración pública por alguna violación que viene de las autoridades de la administración pública donde se le viola un derecho, que es una figura que ya existe en nuestro país, pero mucho más nueva. A la ley un poco le faltan, como llamamos los abogados, garras. O sea, qué tantas cosas puede hacer contra la propia administración pública, pero la defensa pública está en la Constitución y está en la ley, y ya tiene, como tú dices, mucho tiempo y es un operador del sistema reconocido, y estamos para garantizar los derechos del imputado. Y de alguna manera el imputado está solo. Lo persigue la policía, lo persigue el Ministerio Público, la sociedad a veces te juzga a priori lamentándolo mucho, y la defensa pública está para defenderlo. Puede ser un caso de droga, puede ser el caso que nos parezca como sociedad más horrible, más detestable. ¿Violencia familiar? También nosotros defendemos a cualquier persona que pueda estar imputado por cualquier caso. Yo entiendo que para que las personas nos entiendan en palabras llanas y un poco aterrizado, para que las personas entiendan claramente, son casos en los que ustedes intervienen cuando la fiscalía forma parte, porque yo puedo tener un caso personal con Benito y llevarlo a las instancias, y ustedes no, ahí ustedes no intervienen. Esto es penal. Sí, es en materia penal, evidentemente. Para que la gente entienda, o sea. Claro. Y como yo digo, siempre que tratamos estos temas, uno siempre entiende, estamos viviendo un momento social de mucha inseguridad ciudadana, pero debemos garantizar los derechos individuales, porque eso van a garantizar los derechos de toda la sociedad. Porque evidentemente, cuando le violan los derechos a alguien cercano, es que uno se da cuenta. Yo digo, todo el mundo puede ser delincuente hasta que el acusado es tu padre, tu madre, un hijo, un hermano. En la piel. Y entonces en ese momento uno entiende importante que se le garanticen sus derechos, que se le juzgue correctamente, que durante todo el proceso se salvaguarda todos los derechos que tiene esa persona. Ahí se entiende mucho más claramente. ¿Tiene esto algún costo para el ciudadano? No tiene ningún costo. Eso me encantó a mí. No tiene absolutamente ningún costo. De hecho, es una institución que aceptar un defensor o una defensora acepta una menta de alguien, eso es una falta disciplinaria. Porque nosotros hemos tratado de construir una institución donde al final quien nos paga son los usuarios, pero a través del Estado, porque todos los que pagamos impuestos, pagamos a los servidores públicos. Entonces, tiene que haber una conciencia de que nosotros estamos al servicio de estas personas y sobre todo, incluso de las personas más humildes de nuestra sociedad. No, y me interesa saber cuánto, a nosotros nos interesa saber, y al pueblo también,
¿cuántos de estos maravillosos servidores públicos ustedes tienen ahora mismo? Nosotros tenemos ahora mismo 200. Deberíamos tener un mínimo de 400. ¿Pero Llevamos para todo el país? para todo el país. Tenemos Wow. 24 oficinas abiertas en todo el país. Todavía nos faltan unas 11 más que deberíamos abrir, pero en esos lugares donde todavía no tenemos oficinas abiertas, tenemos abogados contratados, pero donde tenemos oficinas, nosotros tenemos defensores públicos, tenemos trabajadores sociales, tenemos investigadores que van a investigar las pruebas de descargo y Muy contra importante en decir República. las de cargo, y tenemos sobre todo personas que les van a tratar como lo que son, ¿Cuántos con la casos dignidad tratados? de ser humano. Perdón, doctora, ¿cuántos casos tratados? Por ejemplo, 2015, que ya es un año que ustedes... Nosotros el año pasado manejamos unos 26,000 y pico de casos. Manejamos el 63% de todos los casos penales del país, No. porque lamentándolo mucho, la justicia penal es la cara de la pobreza. Es más fácil que te sometan por un robo, lo que se llama un robo famélico, que es un robo los de pequeñitos. hambre, que, lamentándolo mucho, los crímenes de cuello blanco, como Exacto. llamamos, el robo al Estado, otros crímenes que hacen mucho más daño a muchas personas. Wow. ¿Dónde están ustedes? Y háblame rápidamente de qué tuvieron ustedes un evento hace poco. Nosotros estamos ubicados en 24 palacios de justicia del país. La sede central está en la Danae número 20, pero por ejemplo aquí en el Gascue. Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hay una oficina. Si van al Palacio de Justicia de Pedernales van a encontrar una oficina, el de Montecristi y así. Y en los últimos días nosotros tuvimos un foro de las organizaciones que trabajan con grupos vulnerables, porque aunque trabajamos con imputados, nos hemos dado cuenta que también las otras partes que son víctimas están muy desprotegidas en nuestro país. En otros países las defensas tienen todas las materias, también víctimas y diferentes materias. Y tuvimos un foro de grupos vulnerables Wow, muy interesante. para crear una red de organizaciones que trabajan con grupos vulnerables por la edad, minoridad, tercera edad, el tema Muy desprotegido, salud muy mental, desprotegido. el tema GLTB y la violación también, que hay muchas violaciones de derechos fundamentales con estos grupos en nuestro país Discriminación. y mucha discriminación. O sea, todo grupo, mujeres, todo grupo que es vulnerabilizado por la sociedad, estamos creando una red para trabajar con ellos. Qué lindo. Muchísimas Muy gracias, chulo. Laura. La Gracias a verdad es que es un tema apasionado, o sea, hablar de la justicia en lo que todos en algún momento determinado vamos a necesitar. Mira, y vamos a pasar gracias el a Dios, teléfono por acá, supuesto, y la ¿eh? dirección también. Yo particularmente, lo que se llama de justicia y fiscalía, ustedes saben que yo tengo mi forma de pensar, porque la verdad es que no tengo mucha suerte en cuanto a la justicia. Yo le doy su plato aparte, porque mira, que la verdad es que tenemos que revisar eso. Mira, Tenemos que revisar hablando de todo eso. revisar, los fondos que tenemos, el presupuesto, ¿nos da para esta...? No, evidentemente la defensa pública, como yo digo, es la cenicienta de los operadores. ¿Cómo ¿Por va a qué? ser? Porque el tema de los derechos humanos no le importa mucho a los políticos. No, nos importa más otras áreas en nuestro país. Sin embargo, como yo digo, la defensa pública es como un hospital público. El que tiene recursos va a una buena clínica Sí. privada, Sí. pero queremos que los hospitales mejoren. Pero igual la defensa pública es el brazo humano de la justicia. Por eso nos cuesta tanto que nos tomen en cuenta para aumentos presupuestarios que requerimos. Tenemos que ver Claro cómo que sí. apoyamos. Claro cosas que nuestras, sí, Dios claro mío. que sí. Y saben ustedes, públicamente lo decimos, que aquí tienen una voz, que aquí pueden venir y decir lo que quieran, y más sin contra la fiscalía. Hello. Mira, muchísimas gracias, Laura. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Ustedes sigan ustedes. consiguiendo sus huellas.